Hola a todos, comenzamos aquí este primer vídeo de la integral múltiple, del tema 4, en el que vamos primero a definir lo que es la integral múltiple. En sus siguientes vídeos veremos cómo se calcula y veremos algún ejemplo. Pero de momento aquí vamos a empezar con una idea principal para motivar todas las definiciones que vienen después y que si no se entenderían un poco peor. La idea principal es la siguiente. Tenemos una función f definida sobre un rectángulo de R2, a ese rectángulo le vamos a llamar D, y esa función f va de D a R, es decir, toma valores en los números reales. De la misma forma que en cálculo 1 nosotros definíamos la integral a partir de sumas de Riemann y dividíamos un intervalo en subintervalos más pequeños, aquí tenemos que decir una definición similar, es decir, una definición que sea una extensión de la de cálculo 1 y que sea congruente, coherente con la de cálculo 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir ese rectángulo D en varios subrectángulos, a los que voy a llamar D sub K, donde K es un índice que va contando los subrectángulos, y entonces vamos a considerar sumas de lo siguiente: f evaluada en algún punto del subrectángulo multiplicado por el área del subrectángulo. Parece natural que si yo escojo la f, el punto en el que evalúo la f de una forma sensata, y si yo tomo unos subrectángulos cada vez más pequeños y cada vez más subrectángulos, parece natural que eso converja a algo que tiene sentido y a lo que puedo llamar integral de f sobre el rectángulo D. Entonces, antes de nada tenemos que recordar de cálculo 1 lo que era una partición, porque lo vamos a necesitar aquí. Recordemos que si teníamos un intervalo AB, una partición sería una reunión de varios subintervalos, a los que aquí escribo como x0, x1, x1, x2, hasta xn-1, xn. Tienen que ser varios subintervalos que verifiquen lo siguiente: que la intersección entre cada uno de ellos sea el vacío, es decir, que todos los subintervalos escritos en rojo sean disjuntos, y por otra parte que la unión de los subintervalos sea el total, es decir, sea el intervalo AB. Por una cuestión de notación, en lugar de escribir cada uno de los subintervalos, lo que se hace es denotar una partición solamente como el conjunto de los extremos de esos subintervalos, es decir, x0, x1, x2, puntos, xn-1, xn. Lógicamente, si simplemente decimos cuáles son esos extremos de los subintervalos, x0, x1, etc., quedan determinados perfectamente los subintervalos en los cuales estoy dividiendo el intervalo AB, con lo cual utilizaremos esa notación de la misma forma que ya la utilizamos en cálculo 1. Pues bien, esos puntos, esos nodos, vamos a llamarles así, a x0, x1, tienen que verificar dos cosas. Primero, que los nodos de los extremos, es decir, x0 y xn, sean iguales respectivamente al extremo izquierdo A y al extremo derecho B del intervalo AB que estoy dividiendo. Y por otra parte, que cada uno de los nodos sea mayor que el anterior y menor que el posterior, ¿no? Es decir, x0 menor que x1, menor que x2, etc. Eso por una parte. Eso era la definición de partición de un intervalo en cálculo 1. Y ahora, recordemos algo que también tiene interés, que es que dadas dos particiones P y P' de un mismo intervalo, se dice que P' es más fina que P si P' contiene a P. Es decir, si todos los nodos de P están en P' y P' contiene eventualmente alguno más. Puede contener muchos más o puede contener uno más solamente. Bueno, y en el caso límite, si P' es igual a P, también se verificaría la definición, ¿no? También sería P' contendría a P. Pero se entiende que esta definición tiene como intención considerar a particiones que sean estrictamente más finas, es decir, que tengan más nodos que P. Bien, esto por lo que respecta a particiones de un intervalo. Pero nosotros queremos considerar integrales en R2 o en R3, con lo cual necesitamos considerar particiones por de pronto de un rectángulo en R2. Más tarde iremos a R3 y veremos qué pasa, pero de momento vamos a crearnos en R2. Entonces, consideramos ahora un rectángulo D. Aunque obviamente habría muchas formas de subdividir un rectángulo, en varios trozos, cuya unión fuera el total, fuera el rectángulo. Por ejemplo, podríamos coger teselas, es decir, podríamos coger triángulos o figuras de cualquier forma. Parece natural que consideremos solamente
los productos cartesianos de particiones de dos intervalos. Me explico. Es decir, si tengo, vamos a llamar I al intervalo AB, al intervalo del eje de abscisas, y vamos a llamar J al intervalo CD, es decir, al intervalo en el eje de ordenadas. Parece razonable que yo haga una partición sobre I, otra partición sobre J, y de forma natural esas dos particiones inducen una nueva partición en el rectángulo. Es decir, si llamo P sub X a una partición del intervalo I y llamo P sub Y a una partición del intervalo J, es muy natural considerar la partición sobre el rectángulo que viene dada como el producto cartesiano de P sub X y P sub Y. Y eso se ve gráficamente en esta figura de aquí abajo. Es muy natural considerar, digamos, que yo divido el rectángulo por una parte en varias secciones verticales y a la vez en varias secciones horizontales, lo cual me genera un conjunto de mn subrectángulos a los que voy a denominar d sub 1, d sub 2, etcétera, d sub k hasta d sub mn. Lo que estoy haciendo es contar, por ejemplo, desde la izquierda hacia la derecha y luego desde arriba hasta abajo. Es evidente que eso es una partición del rectángulo D en el sentido de que estoy dividiendo en un conjunto de subrectángulos que son todos ellos disjuntos y cuya unión es el rectángulo total D. Pues bien, continuamos en la hoja siguiente. Entonces, fijada ya una partición concreta de D, los subrectángulos quedan etiquetados, como he dicho, de sub 1, de sub 2 hasta d sub mn, y vamos a llamar d sub k a un subrectángulo genérico de D. Pues bien, si tengo una función f definida sobre D, con que toma valores reales y que sea acotada, es muy natural, al igual que hacíamos en cálculo 1 y considerábamos sumas superiores e inferiores de Darboux para una función, es muy natural considerar aquí lo siguiente. Considero el número m minúscula sub k como el ínfimo en cada subrectángulo de sub k de los valores que toma f. Y m sub k con m mayúscula como el supremo en el mismo rectángulo de sub k de los valores que toma f. Este ínfimo y este supremo tienen que ser finitos porque la función f es acotada. Y por supuesto, como el conjunto no es vacío, estos supremo e ínfimo tienen que existir. Entonces, a partir de ahí es natural definir las sumas respectivamente superior e inferior de Darboux como el sumatorio extendido a todos los subrectángulos de sub k de m mayúscula sub k por el área del rectángulo y la suma inferior como la misma suma, pero de m minúscula sub k por el área de d sub k. Es obvio, en primer lugar, que la suma superior será mayor o igual que la suma inferior, para una misma partición me refiero, y también parece bastante razonable que si consideramos subrectángulos de sub k cada vez más pequeños, es decir, cada vez de área menor, es decir, una partición cada vez más fina, parece bastante razonable que las sumas superiores y las sumas inferiores se irán acercando. Y eso es lo que vamos a tomar como base de definición de la integral. Si en algún sentido conseguimos que en determinados casos las sumas inferiores y las sumas inferiores converjan al mismo valor a medida que los subrectángulos son cada vez más pequeños, en un sentido que hay que precisar, que hay que dar con rigor un poquito más adelante, entonces tendrá sentido definir a ese valor común al que convergen las sumas superiores e inferiores como el valor de la integral de f sobre el rectángulo D. De acuerdo, para ir a eso, antes de nada tenemos que hacer un pequeño comentario sobre varias propiedades. Bueno, en primer lugar, si dos particiones de un rectángulo las llamamos P y Q, también diremos, igual que antes con intervalos, diremos que P es más fina que Q si P contiene a Q, es decir, si tiene todos los nodos que tiene Q y eventualmente alguno más. Y entonces hay tres propiedades que son dos de ellas bastante fáciles, la otra un poco menos. La primera, ya la he mencionado. Para cualquier partición, la suma inferior, L, es menor o igual que la suma superior. Eso parece bastante evidente porque las m mayúsculas sub k son mayores o iguales que las m minúsculas. Segunda, que también es bastante sencilla. Si una partición es más fina, entonces se verifica que las sumas inferiores van subiendo y las sumas superiores van bajando. Me explico. Si P es más fina que Q, entonces la suma superior asociada a P es mayor o igual que la de Q, es decir, la suma inferior va subiendo,
porque estoy tomando los valores de f en subrectángulos más pequeños y por tanto tengo una mayor definición de cuánto vale f, y análogamente las sumas superiores van disminuyendo, es decir, la suma superior asociada a p es menor o igual que la asociada a q. Recuerdo que esto se verificaba exactamente igual en el cálculo de la integral simple en cálculo 1. Y tercera propiedad, que es la más importante y quizá la que es un poco más difícil de ver, para cualesquiera particiones p y q, dos particiones distintas, se verifica que la suma inferior asociada a una de ellas, por ejemplo a p, es menor o igual que la suma superior asociada a q. Aquí está un esbozo de la demostración y realmente es una justificación total y es la siguiente. Consideramos la partición p unión q, que obviamente es más fina que p y es más fina que q porque contiene todos los nodos de p y todos los nodos de q. Entonces, utilizando la propiedad 2 está claro que la suma inferior asociada a p es menor o igual que la suma inferior asociada a p unión q. Ahora, esta suma inferior será menor que la suma superior asociada a p unión q, porque es la misma partición. Y ahora, utilizando de nuevo la propiedad 2, eso es menor o igual que la suma superior asociada a q. En resumen, eso quiere decir que cualquier suma inferior, sea cual sea su partición, es menor o igual que cualquier suma superior. Y por tanto, las sumas superiores acotan a todas las sumas inferiores, acotan superiormente a las inferiores, y viceversa, cualquier suma inferior acota inferiormente a las superiores. Es decir, el conjunto, si consideramos ahora, vamos a considerar, hacemos abstracción, consideramos todas las particiones posibles de D, que obviamente son infinitas y serían, bueno, habría muchísimas formas de escogerlas, ¿no? Entonces voy a considerar dos conjuntos. Por una parte, el conjunto formado por todas las sumas inferiores a medida que P va siendo una partición del rectángulo. Es decir, voy tomando, para cada partición posible, tomo la suma inferior y la anoto. Eso me da un conjunto de infinitos números, ¿no? Y por otra parte, el conjunto de abajo, el conjunto de las sumas superiores asociadas también a cada una de las particiones posibles de D. Ahí tendría dos conjuntos de números y, por lo que acabo de mencionar, por la propiedad 3, el primer conjunto, el conjunto de las sumas inferiores, está mayorado por cualquier suma superior, la que sea. Y por tanto, es un conjunto no vacío, que está mayorado y por tanto tiene un supremo, ¿no? Según una propiedad de cálculo 1. Y de la misma forma, el segundo conjunto, el conjunto de las sumas superiores, está minorado, es decir, acotado inferiormente, por cualquier suma inferior. Por tanto, esto nos lleva a considerar dos conjuntos y ya estamos a punto de conseguir la definición de integral. El primer conjunto, el supremo de todas las sumas inferiores, donde P va barriendo entre todas las posibles particiones de D. Esta P cursiva de D significa conjunto de todas las posibles particiones de D. Y, por otra parte, el ínfimo del conjunto formado por todas las posibles sumas superiores. Pues bien, al supremo de arriba, la definición de arriba, se le llama integral inferior de f sobre d y se representa de esta forma con una barra baja. Y al segundo número se le define como integral superior de f sobre d. Por la construcción es obvio que en general siempre se va a verificar que la integral inferior de f sobre d es menor o igual que la integral superior de f sobre d. Y aquí está la clave. Diremos, y pasamos ya a la página siguiente, que una función es integrable, o también se dice integrable Riemann, si ambos números coinciden, es decir, si la integral inferior de f sobre d coincide, si ese valor coincide, con la integral superior de f sobre d. Y en ese caso, en el caso de que los dos valores coincidan, y por tanto la función sea integrable, llamaremos integral de f sobre d a secas al valor común de esas dos integrales anteriores. Y aquí conviene mencionar un teorema que hay que tener en la cabeza, que es el siguiente. Toda función definida sobre un rectángulo D que sea continua es integrable en dicho rectángulo. Es una afirmación que no demostramos. Y una cosa más, hay varias notaciones habituales. Además de esta integral con dos barras de f sobre d, se pueden hacer explícitas las variables, típicamente variables x e y, se pueden escribir explícitamente, pero también es válido no escribirlos en absoluto. Y también quiero hacer nota que a veces el dominio se escribe también de forma explícita, es decir, como el producto cartesiano de dos intervalos. Y aquí termina este vídeo.